Amén, gloria al Señor, que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar con ustedes en este día, glorificando el nombre de nuestro Señor, anhelando siempre que el Señor tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros y nos ayude a vivir esta vida agradándole, sirviéndole, glorificándole, mientras Él pone su mano poderosa sobre nosotros para quitar el temor, la angustia, el dolor y la tristeza de nuestras vidas y glorificarle de la mejor manera posible de parte de nosotros. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos y le entregamos este momento al Señor y le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros, ayudándonos a entender su palabra y sobre todo a ponerlo en práctica en el momento necesario? Oramos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Señor, te rogamos de todo corazón que en tu misericordia en este día, Señor, tú puedas obrar otra vez de una manera maravillosa, Señor, espléndida, abriendo nuestro entendimiento desde tu trono, Señor, y ayudándonos a comprender tu palabra. Pero sobre todas las cosas rogamos que tu hermoso Espíritu Santo pueda ayudarnos, Señor, a ponerlo en práctica, porque ciertamente muchos o la gran mayoría de nosotros conocemos tu palabra, pero en el momento oportuno donde necesitamos ponerlo en práctica, parece que en ocasiones nos olvidamos, Señor, y actuamos de manera totalmente diferente. Pero nosotros te rogamos por tu misericordia, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a digerir tu palabra, a interiorizarla, a vivirla, a compartirla con aquellos que lo necesitan, y que tu mano poderosa sea sobre nosotros siempre, ayudándonos a servirte y a serte fiel. Gracias, Padre amado, muchas gracias porque tú eres misericordioso y a ti te place, Señor, conceder el deseo de nuestros corazones cuando son conforme a tu voluntad, cuando son conforme a tus planes, cuando son conforme, Señor, a aquel propósito, aquel llamado que tienes para nuestras vidas. Gracias, Padre amado, nos entregamos en tus manos sabiendo que nunca estaremos en mejores manos que en las tuyas, Señor. Te rogamos también, Señor, sobre todas las cosas, que dentro de nuestros hermanos, quien no se encuentre con paz, con tranquilidad, sino que esté en sufrimiento, en dolor, angustia, que tú puedas traer consolación a su vida, Señor, para que Él pueda concentrarse en tu palabra hoy en día, Señor, y que pueda glorificarte al poder entenderla, al poder comprenderla, al poder adquirirla y atesorarla en su vida, y sobre todo al poder compartirla con aquellos que la necesitan, mientras él o ella hacen práctica de ella. Gracias, Padre amado. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad. Disculpen si me escuchan un poquito rarito, yo también, aunque rarito de nacimiento, ¿no? Pero me escucho un poquito rarito, que siento como que se me está tapando el oído, pero le digo, aún cuando hablo, mi voz se escucha diferente, pero le digo, no es nada más que eso. Así que discúlpeme si me escucho un poquito diferente. No estamos enfermos, gracias al Señor, nos sentimos bien. Simplemente que nuestra voz, a raíz de que mi oído se me ha estado tapando en este día, lo escuchamos un poquito diferentes. Gloria al Señor. Así que entramos de lleno a la clase el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de Juan capítulo 11, versículos 7 y 8, bajo el título En peligro de muerte, como lo vamos a ver ahorita en unos momentos. Pero antes que nada, me gustaría compartir los versículos bíblicos, el cual dicen así. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, o sea, Jesús mismo le dijo a sus discípulos,
después de todas las cosas que estaban interactuando en ese momento, ¿no? Esas palabras, ese tiempo después de esos días de cuando Jesús había hablado con aquella persona que le traía el mensaje acerca de la enfermedad de Lázaro, el mensaje de Marta y María. Después, cuando él decidió ya quedarse por 2 días más, luego de esto, dice así, a Jesús le dice a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Así que nosotros podemos ver en la Escritura que una de las primeras palabras que Jesús le dice a sus discípulos es que volverán otra vez a Judea. En otras palabras, podemos ver que los discípulos entendían que acababan de salir de la cólera, de la ira, del enojo de los judíos, como lo vimos en el versículo 39. Se vinieron, al final de cuentas, a este lugar, a Betania, a un lugar que parece ser como un lugar de refugio para ellos, porque estaban lejos de aquellos que buscaban la muerte de Jesús. O sea que podemos ver que los discípulos al recibir estas palabras de Jesús, implicaría para ellos que después de haber pasado esa angustia, ese tal vez dolor en el corazón, de ver en peligro la vida de nuestro Señor Jesucristo, donde tal vez hasta ellos mismos estuvieran mentalmente preparándose para hacer defensa de Jesús, angustiados, temerosos, tal vez incluso preocupados, y por fin sale nuestro Señor Jesucristo de entre ellos, se va junto con sus discípulos a Betania, a este lugar más seguro, más tranquilo, donde pueden, como decimos nosotros, por fin respirar sin ninguna angustia, y que ahora nuestro Señor Jesucristo, 2 días, 3 días después, les dice, vamos otra vez a Judea. En otras palabras, para ellos en su mente parecía decir, acabamos de quitarnos la tensión de encima y ahora otra vez vamos a ir a esa área de conflicto, a esa zona de peligro, donde no solamente estaba peligrando nuestro maestro, sino que también nuestras vidas estaban en peligro. Así que podemos ver a Jesús indicándoles que era la hora de volver a Judea, a poder obrar ese gran milagro a favor de la vida de Lázaro, a favor de la vida de incluso de Marta, María y de los que ahí estaban, ¿no? En el sentido de que por fin ellos podrían ver otra maravilla de nuestro Señor Jesucristo, más grandiosa que la que hayan visto antes, y que al final de cuentas les traería esa alegría, ese gozo, incluso esa paz, porque al ver que Jesús podía resucitar de los muertos, aún 4 días después, cuando el cuerpo estaba podrido, ¿qué otra cosa no pudiera hacer nuestro Señor Jesucristo a favor de ellos? Así que le digo, Jesús les decía a sus discípulos que era el momento preciso, que ya era hora, era el momento en que se debería de cumplir la palabra del Señor, era el momento en que la obra del Señor empezara sobre la vida de Lázaro, y era el momento en el que el nombre del Señor y el nombre de Cristo fueran exaltados en gran manera, en el sentido de que la gloria del Señor fuera manifiesta en la vida, en las palabras, en los pensamientos de aquellas personas cuando vieran este milagro surgir sobre la vida de Lázaro. Y como lo hemos dicho anteriormente, nuestro Dios nunca se adelanta y nunca se atrasa, por supuesto. Pero seguramente para muchos de nosotros, al igual que Marta y María, a veces pensamos que nuestro Dios se detiene más de la cuenta en algunas ocasiones. Pero sabemos que la Biblia nos dice que no es así. El Señor siempre es puntual. El Señor siempre llegará, ha llegado y llega a tiempo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Cuando se trata de hacer su voluntad, cuando se trata de que ha llegado el momento en que Él tiene que obrar sobre la vida de cada una de las personas, Él nunca se atrasa, Él nunca se adelanta, sino que Él siempre llega a tiempo. Él siempre es puntual.
Es el momento en que tal vez para nosotros sería la gran desgracia de nuestra vida, donde nosotros pudiéramos hasta decir, Señor, ¿dónde estás tú? Donde nosotros pudiéramos incluso perder hasta la esperanza. Pero para nuestro Dios, lo que para nosotros sería la gran desgracia y la desesperanza, para nuestro Señor sería más bien la verdadera oportunidad para obrar en la vida del ser humano de una manera poderosa, maravillosa, majestuosa, como lo ha hecho en la vida de todos y cada uno de nosotros, como incluso lo ha hecho en mi propia vida de una manera, de forma muy reciente, donde llegó un momento en mi vida donde yo me sentía angustiado, frustrado, dolido, desesperado, impotente, donde incluso mi esposa es mi testigo, ¿no?, de esa angustia que había en mi corazón y que al final de cuentas yo no hallaba prácticamente qué hacer. Incluso, siéndole sincero, llegó el momento donde llegué a pensar y decir, como, o más bien no de mí, sino que llegó el pensamiento a mi vida, obviamente decimos nosotros por parte de Satanás, donde venía el pensamiento a mi vida y como diciéndome, mejor sería morir. Pero el Señor me ayudó a entender y a comprender que esos pensamientos no venían del Señor y por supuesto no venían de mi corazón tampoco, porque mi corazón inmediatamente empezó a hablar a mi conciencia, a mi mente, a mi entendimiento, haciéndome entender que esos pensamientos no deben de estar en mi vida y por supuesto no deberían de estar en la vida de ningún cristiano, porque esa no es la voluntad del Señor. Y ahí, en esos momentos, donde yo incluso di testimonio en mi iglesia, fueron momentos donde nosotros como familia nos reunimos al final de la noche cuando estamos en cama y empezamos a recitar versículos bíblicos de memoria, no con el fin de vernos quién es mejor entre nosotros, sino más bien para que la palabra del Señor siga hablando a nuestras vidas y enseñando a nuestras conciencias aún en esos momentos, ¿no?, cuando ya estamos para descansar, como decía el salmista, aún cuando él dormía, su conciencia le enseñaba, ¿no? Pero no era nada más que la enseñanza de la palabra, de la voluntad y del propósito de Dios, ¿no?, sobre la vida de la persona. Pues le digo así mismo recitando aquel versículo que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo todavía estaba en mi desesperanza, en mi impotencia, de una situación difícil que estaba pasando, pero cuando terminaba de recitar esos versículos con mi hijo, cuando terminé de decir, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, el Señor habla a mi mente y a mi corazón de una manera muy espectacular, donde le digo, para mí era la desesperanza y esos versículos más bien para nosotros resonaban en que íbamos a dormir y a descansar de la mejor manera, en paz, con tranquilidad, porque creíamos que el Señor nos iba a proteger del peligro externo. O sea que entrando en nuestras camas, el Señor no iba a permitir que ninguna persona entrara a nuestro hogar para hacernos daño, para asaltarnos, para robarnos, para golpearnos o incluso, como decía mi hijo en alguna ocasión, para quitarnos la vida, no con tal de obtener nuestras propiedades. Pero si bien es cierto, es una realidad en esa aplicación del versículo, el Señor me lo hizo entender de una manera totalmente diferente, donde el Señor me enseñaba a mí en esos momentos, mientras recitaba ese versículo, que el Señor realmente me haría descansar y dormir en paz, porque mi vida estaría confiando en el Señor, en que aún en mi situación de desesperanza, en que aún en mi situación donde ya no tenía opción y al final de cuentas no sabía qué hacer, aún en eso el Señor me haría descansar porque Él era el que iba a tener cuidado de esa situación que yo estaba pasando. O sea que el Señor me iba a hacer sentir confiado de que Él tenía mi asunto, mi angustia, mi dolor, mi desesperanza en sus manos y que Él iba a obrar conforme a su voluntad y por supuesto a su debido tiempo.
Como les digo, nosotros tal vez para mí sería una total desgracia diciéndole al Señor, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no obras? ¿Por qué no obras a mi favor? Que es incluso conforme a tu voluntad. Pero como les decía hace un momento, nuestro Señor nunca se adelanta, nunca se atrasa. Él siempre es puntual, Él siempre llega a tiempo. Le digo, así como Marta y María les llegó la desesperación y pudieron decirle al Señor, Señor, es demasiado tarde, hiede ya, ya es de 4 días. El Señor al final de cuentas, Él sabe perfectamente bien lo que es bueno para nosotros y por supuesto lo que es perfecto para su voluntad, para su obra. El tiempo perfecto, el tiempo que nosotros decimos es demasiado tarde, para el Señor es el momento perfecto para obrar de una manera milagrosa y en este momento podemos verlo como diciéndole a los discípulos, es tiempo ya de poner manos a la obra. Así que le digo, mientras recitaba ese versículo una vez más en mi cabeza, tratando de entender y comprender por qué el Señor lo traía a mi memoria de una manera diferente, al decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, pude entender y comprender que viviría confiado, con paz y con tranquilidad, porque al final de cuentas el Señor tomaba esa situación en sus manos y al final de cuentas Él obraría conforme a su voluntad. Y yo estaría en paz, tranquilo, de lo cual fue literal. Desde ese instante el que el Señor habló en mi vida, haciéndome entender ese versículo, téngalo por seguro que dormí como un bebé esa noche. Se quitó la angustia literal de mi corazón, de mi mente, incluso de mi subconsciente. No hubo más preocupación, no hubo más el dolor, la angustia, la desesperanza. Y hasta el día de hoy le doy gracias al Señor porque así lo sigue haciendo el Señor, recordándome que Él es el que me hará vivir confiado, porque en todas las situaciones y circunstancias que yo pueda pasar en mi vida, es Él el que las tomará en sus manos y hará conforme a su voluntad. Y que lejos de estar pensando en que es demasiado tarde o que no hay solución o que incluso no hay o qué hacer, el Señor, al contrario, me ha mostrado, al igual que a todos ustedes o incluso a muchos de nuestros hermanos en diferentes ocasiones, que Él nunca se atrasa, Él nunca se adelanta, sino que Él llega en el momento perfecto para obrar en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y estoy seguro que no soy el único. Yo sé que hay miles y millones de hermanos nuestros que han pasado por circunstancias similares, como la de Marta y de María, donde creen que ya no hay solución. Pero el Señor dice, no, ahora es tiempo de que yo me ponga manos a la obra y hace un milagro, una maravilla, una proeza, incluso física, mental, emocional y literal incluso en la vida de todos y cada uno de nosotros. Así que a Dios siempre le damos toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Así que como les decía, tal vez sea el momento que nosotros digamos como Marta y María es demasiado tarde, pero nuestro Señor Jesucristo sabe que es el momento perfecto para ponerse manos a la obra y he aquí, como nosotros pudimos ver, obra ese maravilloso milagro sobre la vida de Lázaro y por supuesto sobre el corazón de las personas que estaban a su alrededor, porque el milagro no solamente incluía el que Lázaro iba a resucitar, sino en que iba a ser un cambio en el corazón, en la mente y en el subconsciente de las personas que lo rodeaban, porque ellos cambiarían de una expectativa de decir, ya no hay solución, es demasiado tarde, nuestro Dios se tardó, y al final de cuentas terminaron tal vez diciendo, no hay nada imposible para nuestro Dios. Como Marta de alguna manera un poco vaga dice a nuestro Señor Jesucristo, pero yo sé, dice, que lo que pidas al Señor, Él te lo concede, pero no con la convicción plena de que literalmente el Señor Jesucristo podía resucitar a Lázaro en ese instante para que ella pudiera verlo con sus propios ojos. Ahora bien, la respuesta
que los discípulos le dan a esta declaración de Jesús de decir, vamos otra vez a Judea, fue la siguiente. Ellos le dicen, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Nosotros lo diríamos de diferente manera, ¿no? Pero ellos, por supuesto, sin entender y comprender la voluntad del Señor. Así que los discípulos prácticamente le estaban diciendo a Jesucristo, Señor, estamos en un lugar seguro, estamos en un lugar tranquilo. ¿Para qué quieres volver a Judea? ¿Para ponerte en peligro otra vez? ¿Para que traten de matarte de nuevo? Pareciera que si los discípulos trataran de decirle, estás tratando de lanzarte a una misión suicida, para eso vas allá, para que te quiten la vida. Si estamos muy bien, estamos muy tranquilos aquí. Así que podemos ver que los discípulos estaban tal vez solamente sorprendidos de que Jesús quisiera volver otra vez para allá, o tal vez estaban espantados, asustados, abrumados, porque se acordaron que la última vez que habían estado en Judea, ellos estaban peligrando, pues debido a que los judíos estaban buscando la manera de cómo matar a Jesús, a su maestro, tal vez pensarían que al final de cuentas a ellos también quisieran matarlo. Y le digo, y pensar de volver a Judea parece que para los discípulos parecía más bien la manera más segura de cometer suicidio. Porque como les digo, para nosotros es fácil leerlo simplemente en la Biblia que Jesús quiere volver otra vez a Judea porque nosotros ya entendemos y comprendemos que Jesús va a obrar ese milagro sobre la vida de Lázaro. Pero ellos no lo entendían, no lo comprendían todavía así. Además, nosotros de palabra, por lo que leemos en la Escritura, comprendemos de manera muy vaga el peligro en que se encontraba Jesucristo e incluso hasta sus discípulos, ¿no? Donde mirábamos que querían apedrear a Jesús, juntando incluso aquellas rocas gigantes o grandes, ¿no? Para poder destruirle esa vida por completo. Y le digo, muy diferente es estar presente en la escena como los discípulos. Es estar ahí en el momento donde está buscando la desesperación, en desesperación, cómo traer solución al problema, no porque estaban a punto de apedrear a Jesús y lo tenían en su propia cara. Ellos podían ver a las personas juntando esas piedras para lastimar, para golpear a Jesucristo y pudieron ver a los otros que no solamente eran piedritas, sino esas piedrotas que estaban buscando para destruirle completamente y no tener la solución en sus manos. Le digo, para nosotros es fácil leerlo, pero comprenderlo no tan fácil porque no estamos en sus zapatos y no estuvimos en ese momento preciso donde ellos sí pudieron palpar, incluso donde nosotros vemos, ¿no? Que cuando uno se asusta le hace el corazón ahí, pupu, 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 pupu. E incluso hasta nos asustamos, se nos ponen hasta los pelos de punta. E incluso después de que ya pasó el evento, todavía venimos abrumados, en shock, como decimos a veces, ¿no? O sea, traumatizados y todavía escuchando el latido de nuestro corazón, incluso decir por poquito y nos matan. Y a la próxima tal vez decimos, pues a la próxima ni me arrimo por ahí, pero porque lo hemos vivido. Asimismo los discípulos. Para nosotros es fácil decir, los discípulos qué collones, como que no van a ir otra vez con Jesús a Judea, si Jesús va a ir a resucitar a Lázaro. Pero ellos no lo entendían así en ese momento. Incluso vamos a verlo más adelante que Jesús tiene que decirles en forma literal, Lázaro ha muerto, pero yo voy a revivirlo. Porque ellos todavía no entendían ni comprendían por qué razón quería Jesús salir de esa zona segura a la zona hostil. Donde estoy seguro que si nosotros nos encontramos en los mismos zapatos en nuestros días, nosotros, al igual que los discípulos, pudiéramos decir, no, 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 yo me quedo aquí, aquí estoy seguro. Si el Señor, hasta llegáramos a decir, si el Señor le me agarra literalmente de la camisa y me saca de aquí para llevarme a aquel lugar, entonces sí voy. Pero no, no es así. O sea, no tenemos la disposición para salir de nuestra zona segura, para irnos a la zona de peligro. Yo sé que hay unos hermanos que sí son mucho más valientes que yo,
o mucho más valientes que muchos de nosotros. Y ellos sí enfrentan el peligro sin ningún problema, porque el Señor mismo es el que le da esa valentía y ese valor para enfrentarse aún al peligro a pesar de que lo tengan frente a sus ojos, como nuestros hermanos que se encuentran en China, nuestros hermanos que se encuentran entre los musulmanes, nuestros hermanos que se encuentran en Corea, donde al quien los encuentren como cristianos, al final de cuentas no la cuentan. Y te digo así, aún después de la tortura. No es tan fácil decir, llegar a, ok, bueno, a la guillotina y se va, ¿no? Sino que muchos de ellos sufren una tortura tan tremenda que quedan marcados de por vida. Pero como les digo, para los judíos, pensar en volver a Judea parecía más bien la manera más segura de cometer suicidio. Parecía que los judíos, los discípulos, perdón, albergaban en su corazón algún tipo de temor en sus vidas, ya sea un temor por la vida de nuestro Señor Jesucristo, como podemos verlo en Mateo capítulo 16, versículo 22, cuando Jesús anuncia su muerte y que le dice Pedro, ¿no? Señor, que nada te acontezca de esto. O sea, en otras palabras, no expongas tu vida a la muerte. Quédate entre nosotros. Quédate tranquilito. Aquí estás bien. ¿Para qué vas a Jerusalén a que te mate? O sea, no permitas que suceda así. Parece que Pedro tenía temor de perder a su maestro. Parecía que quería mantener a su maestro, al Señor, por toda su vida, hasta que él partiera de este mundo. O incluso cuando llega el momento de la transfiguración, ¿no? Que ya está Pedro también entre los otros dos discípulos con Jesucristo, donde incluso cuando aparece Elías y aparece Moisés, parece que él también quiere tener la seguridad una vez más de tener entre ellos aquellos que han servido al Señor de una manera excepcional, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué les dice Pedro? Señor, en su aturdimiento, ¿no? Señor, bueno es para nosotros que hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Para qué quería las enramadas? Pues precisamente para que permanecieran entre ellos, porque para ellos era muy maravilloso el poder ver esta escena, ¿no? Esta transfiguración de nuestro Señor Jesucristo de una manera más gloriosa, donde la fe de los discípulos pudiera haber crecido aún más, o incluso el temor de perderlos pudiera haber crecido aún más y decir, no, mira qué maravilla, hasta Moisés y Elías está aquí, que no se vayan, nos sentimos seguros entre ellos. O incluso pudieran ellos tener temor aún por peligrar sus vidas, ¿no? Como podemos ver a los discípulos en Mateo capítulo 8, versículo 25, cuando se levanta aquella gran tormenta y se estaba anegando, hundiendo la barca, ¿no? Llenando de agua, mejor dicho, la barca, y nuestro Señor Jesucristo durmiendo y le dice, Señor, sálvanos que perecemos. E incluso en otro de los evangelios le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? O sea, ¿no te importa nuestras vidas? ¿Qué no ves que nos vamos a morir aquí ahogados con esta tormenta y tú estás durmiendo? ¿Tú estás descansando? E incluso cuando el Señor Jesucristo viene en aquella vigilia, ¿no? La tercera, cuarta vigilia de la noche, cuando los discípulos tienen problemas para remar porque estaba el viento en contra de ellos, viene Jesús andando sobre el mar. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine para contigo. Y que él fuera sobre el mar. Y cuando él va caminando sobre el mar, el fuerte viento le hace entender a Pedro la contranaturaleza que estaba haciendo, que estaba sucediendo en ese momento en su vida, porque un ser humano no puede caminar sobre el agua por sí solo, no es la parte de no es natural en la vida del ser humano, y él empieza a recordar tal vez su naturaleza y empieza a hundirse para atrás. Y entonces ahí Pedro, al final de cuentas, le pega el grito al Señor, Señor, sálvame. Incluso como han dicho algunos pastores en sus predicadores, ¿no? Pedro pidiéndole a Jesús que le salve cuando él era pescador, donde posiblemente no hubiera pescador que no supiera nadar. Pero aún así, mira, Pedro con todo y eso, que tenía una vida de pescando,
al final de cuentas sentía que se iba a hundir y se iba a ahogar. Así que le digo, independientemente del temor que haya habido en ellos, podemos ver, ¿no?, que ellos al final de cuentas abrigaban un tipo de temor en sus vidas a tal grado que para ellos parecía una misión suicida el que volvieran otra vez a Judea. Algunas personas incluso pudieran ver este momento también como una oportunidad para que Jesús probara a sus discípulos. Número uno, para que los probara en su valentía, en el sentido de acompañar en fe a Jesús y defenderlo aún hasta la muerte, ¿no? De decir, como decía Pedro, ¿no? Señor, aunque todos se corran, yo no me voy a correr. ¿Sí me entiende? O sea, como decía ahí, allá en el momento de la cena, ¿no? O con lo que le llamamos la última cena del Señor, o la institución de la cena del Señor, donde él decía, no, Señor, yo hasta si me es necesario, doy la vida por ti, ¿no? Así que le digo, es posible que Jesús quisiera probar la valentía de ellos, y no solamente la valentía, sino tal vez la fe. La fe incluso de sentirse protegidos por Jesús en caso de que su vida estuviera en peligro. No era la primera vez que Jesús se encontraba en peligro, pero sus discípulos tal vez no estaban acostumbrados a ello, ¿no? El Señor Jesucristo, a pesar de todo, podemos ver que Él sabe muy bien cómo manejarse entre la humanidad, porque dice la Biblia que Él no se fiaba de ninguno, ya que Él conocía los corazones de todos y cada uno de ellos. Pero en los momentos en que él había estado en peligro, sabía cómo caminar o cómo conducirse o cómo salir de entre medio de ellos y escapar de ese peligro. Peligro que al final de cuentas no era la voluntad de nuestro Dios, como dice la Escritura, donde él sabía que no iba a morir todavía, porque sabía que tenía un propósito, la voluntad de Dios sobre su vida, que era morir en la cruz del Calvario por todos y cada uno de los seres humanos, y donde al final de cuentas nada pasaría si no fuera la voluntad del Señor. Así que a pesar de que pudiéramos ver a los discípulos preocupados o atemorizados por causa del peligro en que se pudieran encontrar, nosotros podemos ver en la Escritura que nuestro Señor Jesucristo estaba dispuesto a sufrir por causa de la obra de Dios. Como lo dijimos hace un momento, Él sabía que tenía que estar en la cruz y padecer allá, como Él lo menciona en diferentes ocasiones. O sea, Él estaba dispuesto por la obra del Señor exponer su vida en peligro, a pesar de que en muchas ocasiones no moriría. En muchas ocasiones tal vez hasta le empujarían, o incluso pudiéramos decirlo así, le apretarían, ¿no? Como nosotros podemos ver a veces en las escenas donde con coraje, con ira quisieran golpearle, empujarle, atropellarle, ¿no? Pero que al final de cuentas, por la obra de Dios, Él estaba dispuesto a sufrir, como lo vemos al final de la vida como ser humano, ¿no? Y además de esto, sabemos que nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente muy bien cómo cuidarse y cómo cuidar a los demás, como nosotros podemos verlo, y permítame tantito, como nosotros podemos ver en la Escritura. En este caso es en Juan capítulo 17, versículo 12, el versículo que vamos a ver. Solo permítame un segundito, déjenme abrirlo para a ver si no me estorba con el mensaje. Permítame tantito, voy a tratar de ignorar todo lo demás. En Juan capítulo 17, versículo 12. Ok, lo tenemos aquí y ahora se los paso a ustedes. Aquí está. Juan capítulo 17, versículo 12 dice así. Déjenlo marco para que sea claro para usted. Dice así: cuando estaba con ellos, o sea, Jesús hablándole al Padre, pidiéndole que al final de cuentas Él los protegió y pidiendo que los guarde, ¿no? A todos sus discípulos. Dice, y cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió,
sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero note que él dice, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno se perdió. En otras palabras, como les decía, nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente cómo cuidarse Él para no perder la vida, porque no era la voluntad de Dios que muriera en esos momentos, sino hasta que llegara a la cruz, pero que Él también sabía perfectamente cómo cuidar de los suyos, a tal grado que Él dice, a los que me diste, yo los guardé y ninguno se perdió. Así que no importa lo que hicieran los seres humanos en aquellos momentos, o no importa incluso el temor o la causa o la razón por la cual los discípulos tenían temor. Al final de cuentas, nuestro Señor Jesucristo sabía muy bien cómo protegerse y cómo proteger a los demás. Pero lo más maravilloso de esto es que no se queda todo ahí, sino que podemos ver que esa bendición y protección de nuestro Dios nos alcanza a nosotros incluso ahora hasta nuestro día. En el mismo capítulo 17 de Juan, pero ahora nos vamos al versículo 20, dice así, mas no ruego solamente por estos, en cuanto a la protección, en cuanto a la bendición, en cuanto a ser guardado por Dios, en cuanto a ser uno como Cristo y el Padre eran uno, que así nosotros fuéramos uno, protegiéndonos de cualquier vana manera de pensar. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Así que le digo, exactamente igual sucederá con todos y cada uno de nosotros. Vamos a ser protegidos y guardados por nuestro Dios en los momentos en que nosotros pudiéramos incurrir en peligro de muerte, ¿no? Seguramente en nuestra vida, tanto en la nuestra como en cualquiera de todos ustedes, habrá muchas oportunidades, o hubo, o incluso hay oportunidades en estos momentos donde nuestra vida pudiera encontrarse con la muerte por causa de la voluntad del Señor, como les decía hace un momento. Nuestros hermanos en Siria, donde día y noche corre peligro su vida, donde día y noche nuestro Señor los cuide y los protege, donde el Señor día y noche no permita que le echen mano hasta que llegue su voluntad, hasta que el Señor cumpla el propósito que tiene para su vida y para la vida de aquellos que los persiguen, pero que el Señor usa a sus siervos para hacerles saber el mensaje de salvación. Así que independientemente de la magnitud del peligro, el Señor siempre estará con nosotros para cuidarnos, para protegernos, hasta el día que Él decida tenernos en su maravillosa presencia. O sea que no va a pasar nada en nuestras vidas, más allá de tal vez algunos golpes, algunos rasguños, algún ojo morado, como a veces podemos ver, ¿no? Algunos jalones de greñas por ahí, o incluso algunos rechazos simplemente. Pero el Señor va a mantenernos con vida aquí en la tierra hasta que Él decida que nosotros estemos en su presencia para siempre. Así que no importa si es un ser querido, un familiar, el que quiera quitarnos la vida por causa de la obra del Señor, no importa si es el vecino, si es un amigo, porque si fuera amigo no tratara de quitarnos la vida, no nos aborreciera, no nos despreciara, no se alejara de nosotros, al contrario, si fuera amigo permaneciera con nosotros, incluso hasta escuchando la palabra del Señor a través de nosotros. Pero si fuese un amigo, entre comillas, al final de cuentas, tarde que temprano terminará alejándose de nuestras vidas. O incluso, aunque fuera el presidente o cualquier otra persona o cualquier otra identidad, como sabemos que andan los demonios por ahí junto con Satanás, ¿no? Tratando de hacernos daño, quitarnos la vida, o como la Biblia dice, que anda Satanás como león rugiente buscando a quien devorar. Al final de cuentas, el Señor estará con nosotros para cuidarnos, para protegernos hasta el día en que Él desea que ya no necesita que estemos más aquí. Así que le digo, permita el Señor en su misericordia que a pesar de que nosotros en la vida, obviamente no, por
por naturaleza como seres humanos, venga el temor, venga la angustia, venga la desesperación, venga la desesperanza, que el Señor en su misericordia a través de su Santo Espíritu pueda recordarnos de que Él tiene cuidado de nosotros. Como les decía yo hace unos momentos, ¿no? Donde para mí yo no había otra solución. O sea, para mí no tenía yo la solución en las manos para poder solucionar esa dificultad por la cual estaba pasando. Y que incluso, les digo, Satanás quiso aprovechar para traer pensamientos negativos a mi mente, donde podría destruir no solamente mi propia vida, sino la vida de mi familia, de mis hijos, ¿no? Donde el Señor en su misericordia me hace entender que no hay otra cosa nada más que dejarlos en las manos del Señor, dejar de preocuparnos, entregarlos literalmente en las manos de Dios, y el Señor tendrá cuidado de cualquier circunstancia, de cualquier situación y de cualquier adversidad que estuviésemos pasando todos y cada uno de nosotros. Así que una vez más puedo yo decir con tranquilidad, con toda certeza, al final del día en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así que permita el Señor que si hay alguno entre nosotros que en este momento se encuentra en desesperación o tiene una circunstancia en su vida que no haya cómo solucionarla, la mejor manera de hacerlo es entregársela al Señor y decirle: Señor, ya en mis manos no puede estar, no está la solución en esta situación en mis manos, la entrego en las tuyas para que tú puedas glorificarte, incluso no solamente a nosotros como cristianos. Si tú que nos ves por primera vez, segunda vez, no lo sé, un par de veces, todavía estás batallando con tu vida, todavía estás decidiendo si permanecer con vida en esta tierra, si todavía te trauma, te martiriza el pensar que has vivido una vida alejada del Señor, en pecado, en desgracia, donde incluso tus padres te han, como dice el dicho, no desheredado, te han expulsado, te han sacado de su casa por causa del estilo de vida que has vivido y que no le agrada al Señor, y a tus padres tampoco, o que incluso has vivido un estilo de vida por obligación que al Señor no le agrada, pero que en tu corazón lo tienes destrozado porque no quieres vivir más así, pero no tienes la solución en tus manos y te ves obligado a vivir ese estilo de vida o quitarte la vida. Te lo digo yo por experiencia propia. Entrégaselo al Señor en sus manos y el Señor te ayude en su misericordia a entender plenamente ese versículo que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No hay necesidad de tocar tu vida, no hay necesidad de quitarte la vida, porque ciertamente para muchos de nosotros los pensamientos negativos de Satanás, de querer quitarse la vida, creemos que es la solución a nuestros problemas, pero es todo lo contrario. Es donde recién empiezan los problemas, especialmente para aquellos que todavía no le han entregado su vida al Señor, porque al quitarse la vida y partir de este mundo, se encontrarán en la condenación eterna, donde nunca, nunca por la eternidad jamás podrán volver a salir de ese estado. Así que mejor permita el Señor en su misericordia que puedas entender y comprender que la solución a tu problema está en las manos de nuestro Señor. Que no importa por las circunstancias o la dificultad por la que estemos pasando, el Señor está ahí con nosotros. Está buscando para ayudar a nuestra vida. De hecho, en este momento yo podría ser a la persona que Dios está usando para querer ayudar a tu vida a entender que el Señor te ama y quiere sacarte de esa situación, de esa circunstancia, de ese dolor, de esa angustia, de esa desesperación, de ese estilo de vida que el cual no puedes cargar más ya en tu conciencia y en tu corazón, sino que estás desesperado y no hayas otra solución más que quitarte la vida.
Hoy es el momento en que el Señor, cuando para ti es la más vil desgracia de tu vida, hoy es la mejor oportunidad para nuestro Señor, para ponerse las manos a la obra en tu vida y hacer un milagro, una proeza, una maravilla que jamás podrás arrancártela de tu corazón, porque será algo genuino, algo vivido, algo presenciado de parte del Señor en tu vida, donde al final igual se glorificará el nombre del Señor por esa maravilla y ese milagro y esa proeza que puede hacer en tu vida el día de hoy. Permita el Señor en su misericordia que puedas entender y comprender que no hay mejores manos en las que podamos estar que en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tu fortaleza, por tu ayuda, por tu palabra, Señor, porque a través de ellas tú hablas a nuestras vidas y nos haces entender que tú nos amas y no solamente que nos amas, sino que tienes cuidado de nuestras vidas. Permita en tu misericordia, Señor, que si entre nosotros pudiera haber alguna persona en desesperación o en desesperanza, donde no encuentre solución a sus problemas y donde pudiera pegar el grito en el cielo y decir, Señor, ¿dónde estás tú? Que tú en tu misericordia puedas traer paz a su corazón, que tú puedas traer a su mente, a su corazón, a su subconsciente tu palabra y que puedas ayudarle a entender que tú le amas y que tú quieres sacarle de esa situación. Aún así sea una persona, Señor, que todavía no entrega su vida a ti, que en tu misericordia tú puedas hablar a su corazón, que tu Santo Espíritu pueda hablar a su mente, a su subconsciente, y que pueda hacerle entender, como dice tu palabra, convencerle de juicio, de pecado, de justicia, con el fin de que su alma sea salva para la gloria de tu nombre, donde tu nombre será grandemente glorificado en su vida. El nombre del Padre será exaltado en gran manera, porque es usted, mi Dios, el que ha traído la salvación y la vida eterna al ser humano. Usted la ha acercado, usted la ha puesto cerca de nosotros para que echemos manos, como dice su palabra, Señor, donde todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo tiene la vida eterna, donde le da la oportunidad al ser humano de extender su mano y tocar tu corazón y hacerle entender, mi Dios, que tú estás dispuesto a perdonar sus pecados si ellos de manera literal y de manera genuina se rinden a ti. Gracias, Padre amado. Gracias porque tú no pierdes oportunidad. Los momentos en los cuales para nosotros sería la desgracia, la destrucción total, donde ya no hay más solución, donde para nosotros sería demasiado tarde. He ahí el mejor momento para ti, Señor, el momento perfecto para ponerte manos a la obra, el momento especial, particular, donde dices tú, ahora voy yo a hacer ese milagro, esa proeza, esa maravilla para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. A usted sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de compartir su palabra. Como siempre, reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y nunca, nunca se olviden que Cristo les ama y nosotros también. Así que ruego al Señor que pueda haber traído paz a sus corazones, haciéndole entender que no importa por lo que estemos pasando, el Señor está ahí, a nuestro lado, ayudándonos y fortaleciéndonos y hablándonos incluso a través de su palabra, a través de nuestros hermanos en nuestra iglesia, a través de nuestro pastor con su predicación, a través de nuestros vecinos a quienes les predicamos la palabra del Señor. Dios siempre busca la mejor oportunidad para llegar a nuestra vida y hacernos entender que Él nunca nos dejará solos en momentos de peligro, sea físico, literal, mental, espiritual. El Señor está ahí siempre ayudándonos, fortaleciéndonos y ayudándonos a entender que Él nunca se apartará de nosotros y que a pesar de que si bien es cierto pasemos ciertos estragos o ciertas dificultades o ciertos dolores, Él no permitirá que nada, absolutamente nada nos pase hasta que llegue el momento en que Él realmente anhele y desee tenernos en su presencia por la eternidad.
Que Dios les bendiga una vez más y muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.